Bueno, vamos con la siguiente partida de la ronda número 13. Tenemos Andrei King Aronian, empezó con D4, caballo F6 y alfil G5. Andrei King planteó una Trompowsky, no muy habitual entre la élite, pero bueno, sí que es una apertura que hay numerosas partidas, se ha jugado durante bastante tiempo. Incluso Carlsen la jugó en partida lenta para ganar a Kramnik, y bueno, hay pues muchos seguidores, ¿no? de este tipo de, digamos, aperturas no más habituales, pues contra D4, ¿no? El G6, esta línea yo particularmente no la considero la mejor para las negras. La propia teoría del Trompowsky se inicia con caballo E4, digamos lo que sería un poco la teoría propia, ¿no? de las negras. Y independiente, digamos, ¿no? Alfil F4 y ahora, pues por ejemplo, C5, ¿no? Suele ser un poquito, esta es un poco la línea crítica del Trompowsky. Por supuesto hay más jugadas, ¿no? Jugadores de Ninzo India pues juegan E6, que es súper sólida, y jugadores de indias de dama, por ejemplo, pues es también bastante normal, e incluso C5, ¿no? Esto da lugar a, por ejemplo, si D5, hay líneas interesantes como caballo E4 o dama B6, transponiendo aquí al gambito a este Baganian, que es una línea interesante. Y bueno, hay varias opciones, ¿no? E incluso, bueno, incluso aquí también caballo, como dijimos, caballo E4. Se puede jugar D5 también, es una idea similar un poco a G6, en ambas de ellas se puede comer, o caballo C3 transponer al Beresov. Bueno, G6, el jugador, en principio, los jugadores de India, en principio esto se hace pues para molestar precisamente a los jugadores de India de Rey, que no se fiancheten. Y aquí alfil por F6, que me parece la mejor jugada. Si acabamos haciendo caballo F3, evidentemente pues acabamos jugando un ataque torre, pero bueno, si este no es el objetivo de jugar alfil G5, aprovechar esta ventaja es cambiar. Alfil por, peón por, y aquí jugó Andrei King C4, que es un poco extraño, ¿no? Quiero decir, el plan común, las partidas de referencia básicas, el esquema más utilizado es E3, alfil G7 y ahora G3, ¿no? Enroque, alfil G2, por ejemplo, si D6, el caballo por E2, C4, caballo C3, etc. Esto hay varios ejemplos, partidas de Hebden, de jugadores ingleses que utilizaron también el ataque Trompowsky, se considera un poquito lo mejor, ¿no? Las negras luego van a jugar aquí en plan F5, un poquito mover aquí sus peones del flanco de rey. Bueno, es una partida pues perfectamente jugable, ¿no? También se puede jugar aquí agresivo con H4, hay alguna partida, algunas cuantas, ¿no? Con H4, H5, esto suele ser la mejor jugada, ¿no? Porque con enroque, H5 y abrir la columna, bueno, he ganado muchas partidas en Blitz también con esta idea, porque mucha gente no hace H5 aquí, entonces si el negro no juega bien ya puede quedar perdido. Y bueno, que el plan con C4 pues también es bastante jugable. Pero bueno, el más común directamente es este orden, ¿no? E3 con G3, etc. Bueno, C4, y aquí sí que se extraña esta jugada, ¿no? Alfil B4, por parte de Aronian. Más normal, encontré algunos ejemplos, por ejemplo, el año pasado, Ionov contra Mamedov, que ganó el blanco en Rusia en 2013, pues con esta idea, ¿no? El plan un poco más común, caballo G2, D6, G3, al final veis que acabamos un poco transponiendo. H5, esto es un poco extraña, H4, H5 sin que te provoque, ¿no? Caballo D7, alfil G2, caballo F6 y enroque. Caballo G4, caballo F4, bueno, la partida es una partida más o menos pues, equilibrada y más racional, ¿no? Más racional de jugar alfil G7. Alfil B4 es bastante un poco más extraña, aún había algún ejemplo, de hecho, bueno, Andrei King se cubrió de caballo. Había un ejemplo, Reis contra Marozzi en Hungría, 2001, jugadores de 2300, habían jugado con caballo C3, enroque E3, caballo D2, C5, A3, alfil por, dama por, C por D4. Bueno, quiero decir que esta posición, si os fijáis, el blanco entrega la pareja de alfiles voluntariamente, pues digamos, para doblar peones, alejar un peón del centro, ¿no? Quedarse con el centro un poquito más fuerte, y luego pues solamente presionar por las casillas blancas, etc. Entonces, se sacrifica la pareja de alfiles a cambio de algo, ¿no? Con esta idea de Aronian, lo que hace es devolver la pareja de alfiles, pero fijaros en la estructura que le queda al negro, ¿no? Es una estructura muy pobre, ¿no? 1, 2, 3,
1, 2, 3, bueno, 4, este peón va a caer, la estructura de blancas es mejor, ya no tenemos pareja de alfiles y tenemos peones debilitados. Yo creo que la elección de la apertura por parte de Aronian, con todos mis respetos al número 2 del mundo, me parece, a nuestro alcance, me parece bastante mala, porque es una posición muy cómoda para el blanco. Caballo C3, caballo C6, caballo por D4, caballo por y dama por. Dama A5, B4. Lo que os digo, ¿no? Fijaros, pieza fuerte, centralizado, con los peones y estructura negra muy mala. Lo que volvemos a lo de antes, ¿no? Con las 3 islas de peones y peones doblados. A pesar de este, dama E5. Y bueno, aquí hay una primera imprecisión de Andreikin, ¿no? Que se enroca largo y permite algún contrajuego. De hecho, bueno, siguió A5, vamos a verlo. Pero torre de 1 es más exacta, porque evita las líneas del jaque continuo que puede haber después y simplemente la idea es que, por ejemplo, algo así como D6 y simplemente F4, ¿no? Por ejemplo, o dama por D6, hay que ver si esta jugada ya es posible, ¿no? Porque ahora el jaque en C3 hay dama D2 y no se puede comer por el mate, que luego pasa en la partida. Entonces, torre de 1, una cómoda ventaja para las blancas. Estoy seguro que esta jugada la haría cualquier jugador técnico, ¿no? En vez de hacer enroque. Simplemente yo te quiero echar la dama de ahí, con F4, E4, voy a sacar mi alfil y enroque, y tengo una posición aplastante. Me parece esta una primera imprecisión, entonces aprovecha A5, B5, D6. Claro, ahora no podemos tomar, ¿no? Dama por D6, porque ahora quedamos incluso perdidos. Dama C3, jaque y alfil F5 y estamos medio muertos. Entonces esta posición no nos vale. Y me extrañó mucho la jugada de Andreikin aquí, con todos, también de nuevo, con los respetos de este humilde comentarista, vamos a ver, esto lo puede entender cualquiera, ¿no? Andreikin jugó dama por E5, esta jugada es mala, sí, o el único objetivo es que quieras jugar a tablas, vale, sí, si quieres jugar a tablas está bien, pero estamos hablando de que Aronian no es que esté en su mejor momento, llevas blancas y si tienes ventaja, da igual quién esté delante, aquí tienes que jugar, Andreikin no se juega nada, ¿no? Aunque he dicho acabó ganando la partida, no entiendo este cambio, le quitas la debilidad al negro y le simplificas la posición. Incluso tu propio alfil empieza a ser ahora peor que el otro alfil casi, ¿no? Que has puesto los peones en blanco. Jugada normal, F4, insistiendo, que te coman a ti, eso es malo. Y si dama C5, pues simplemente rey B2 defendiendo el peón. ¿Y qué hago en roque? E4. Hombre, valorar esta posición, yo creo que el blanco tiene una cómoda y una tranquila ventaja. Vamos a sacar nuestro alfil y nos acabamos a acabar comiendo el peón de D, ¿no? Y este alfil no tiene tanto donde ir, este peón de C4 está defendido, podemos traer nuestras torres, me parece una posición muy cómoda. Esto me parece un error posicional bastante grave para un jugador de 2700, porque tras peón por, la posición ahora está pues, completamente igualada. G3, alfil E6, aprovecha para atacar, alfil G2, bueno, me tomo el de C4, tomo el de B7. Bien, es cierto que las blancas tienen aquí un peón un poquito avanzado, pero es igual, no es suficiente, ¿no? para conseguir ventaja. Rey F8... A4, y llegamos a un momento importante de la partida, alfil B3, y aquí Andreikin decide jugar la jugada rey B2, una jugada interesante. Y para sorpresa de todos, aquí Aronian se decide por la jugada alfil A4. Muchos diréis, que se deja la torre. Vale, es cierto que comer la torre es interesante y era bueno, en principio para los dos, es un sacrificio muy interesante. De hecho aquí, por ejemplo, rey E7, jaque, rey E6, torre aquí. Y las negras, las blancas, es cierto que tienen un alfil muy fuerte y tienen compensación. Torre por A5, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, las blancas a las negras aquí ahora vienen con su torre a comer estos peones y digamos que la posición está más o menos equilibrada, ¿no? Un juego correcto, las blancas tienen compensación, pero no va a ser suficiente para ganar, ¿no? Tomar en D1, irse por ejemplo por aquí sería peor, ¿no? Porque incluso ofrecer el cambio de torres, este final de repente el rey es muy activo, y puede ser este final un poco mejor para el blanco, ¿eh? Este sí que sería peligroso, ¿no? Mejor quedarse con las torres. Pero objetivamente era la jugada correcta, ¿no? Tomar la torre. Tomar en A4, de repente queda el negro medio perdido. El alfil está medio fuera de juego, las dos torres van a entrar, que puede quedar incluso medio encerrado. Las negras tienen la torre de H8 pasiva, rey E7, rey A3, tocando el alfil, alfil C2, única, torre jaque, rey F8. Bueno, aquí empiezan varias jugadas un poco dudosas, ¿no? Por parte de Andreikin. Primero jugó E4. Bueno, alfil D5 directo parecía ganadora ya.
de inmediato, ¿no? Si torre por B5, torre C1, tocamos el alfil. Claro, no se puede ir al alfil porque hay torre jaque, rey G7, torre por F7 y cae la torre de A8. Torre C5, ahora jaque, rey E8 y simplemente alfil E6. Aquí el ordenador da 4 puntos de ventaja decisiva, la clavada es fundamental. Las negras están jugando casi sin una torre, o sea, esto era bastante sencillo de ver que esto ganaba, ¿no? Jugó jugó E4, que es peor, A4, aprovechando para tener un hueco para el alfil. Torre C1, de nuevo seguía siendo una buena jugada también alfil D5, pero bueno, en este caso torre C1 está bien. Alfil B3. Y aquí jugó, ahora sí, alfil D5, pero ahora es peor. Incluso era mejor primero torre C5, rey G7, ahora alfil por, y si torre por, peón por, con una clara ventaja blanca, con 2 peones pasados y muchas chances de ganar, ¿no? Alfil D5, aún así está bien también, pero bueno, mantiene la ventaja. Rey G7, torre C7. La principal es la actividad de las torres blancas, el peón fuerte pasado de B y hace que el rey también esté mucho más cerca, ¿no? Y un rey más fuerte. Simplemente piezas más activas, a pesar de la igualdad material, ¿no? Aunque en este caso incluso las negras momentáneamente tienen un peón de más. Torre B6, torre C6, torre B7, rey por A4, torre A8, torre A6, torre C8 y aquí B6. Parecía mejor torre C6 y venir con el rey. En este momento las negras tienen alguna chance de igualar. Se jugó torre C2, rey B5. Y en esta posición, cuando está cerca de la igualdad con torre B8, si H4, torre F2, etc. O sea, mantener opciones de que el peón no pueda avanzar y dar los jaques. En esta posición, este tiempo que pierde es decisivo. Aronian aquí come torre por F2, una jugada que le deja perdido. Me parece un error demasiado gordo para, pues, de nuevo, para un jugador de 2830, para el número 2 del mundo, ¿no? Retirar la torre, venir con los jaques, pero bueno, es lo que hay. Rey C6, ventaja de tiempo decisiva, torre E7, torre A5, comunicando las torres para cubrirse y el peón está coronando. Torre E6, torre D6, rey C7 también ganaba, torre E7, torre D5, ahora lo ve, rey C7, a torre E7, rey C8, torre 8, rey D7, rey F8, no cambia mucho torre B8, rey C7, como veis no hay mucha diferencia, peón arriba, jaque, jaque, rey B6 y abandonó, el peón cuesta una torre, ¿no? Si torre B2, simplemente torre B5. Y tendríamos, pues, podría jugar esto, pero vamos, es absurdo, ¿no? Es una torre de ventaja, aunque de momento haya 2 peones. Bueno, pues esta ha sido la victoria de Andreikin sobre un Aronian, que realmente no ha estado fino en este torneo. Partía como favorito número 1 y ya empezó perdiendo el primer día con Anand, aunque se recuperó muy bien, pero esas tablas cortas que hizo contra Anand en la segunda vuelta, dejó escapar una partida también ganada justo en la ronda anterior contra Andreikin, que si quiero recordar, y bueno, luego vino la derrota con Mamedyarov y ya se quedó sin opciones. Y vamos a ver la última partida del día, que es interesante, porque bueno, la de Mamedyarov con Svidler fueron unas tablas bastante sosas, la podéis ver comentada sin vídeo, pero en la página web, en el artículo de la ronda, está allí analizada también. Fue la de Kramnik-Topalov. Esta partida pues siempre tiene morbo, desde el match famoso de Elista, con el escándalo del Waterway, que se acusaron de hacer trampas. Bueno, conocéis muchos la historia ya. Y si no, recomiendo que miréis el famoso match de Topalov contra Kramnik en el año 2006, había sido. Bueno, caballo C3, C6, alfil G5 y H6. La línea del ámbito de dama, alfil por, dama por, E3 con G6. Bueno, una idea. En principio, la alternativa aquí principal es caballo D7. No había encontrado muchas partidas de Topalov con esto. Alfil D3, alfil G7. Y ahora, enroque. Bueno, aquí la alternativa ya es E4 directamente. Encontré algunas partidas, por ejemplo, si D por E4, caballo por E4, dama D8, C5, enroque, caballo D6... Una partida Illescas-Gelfand en Lugo en el año 2009, el Campeonato de España por equipos. Aquí había ganado el negro, había ganado Gelfand. También D por C4, alfil por C4, enroque, caballo D7. Se jugó, aquí hay ventajilla blanca, se jugó en Gibraltar 2014 entre Xu, Jung y Elianov, en la partida que acabó en tablas. Pero aquí el blanco yo creo que está un poquito mejor. Entonces, bueno, E4
era la alternativa. Kramnik se enroca, tras enroque, y ahora caballo E5. Teníamos aquí algunos ejemplos interesantes, por ejemplo, torre C1, una partida Anand Giri en Wicancy en el 2011, una partida que acabó en tablas, con torre C1, D por C4, alfil C4, caballo D7, 4, C5, ruptura típica. También se ha jugado en esta posición E4, directo, de nuevo, dama de 8, E5, C5, una partida Ikonikov-Cheparinov en Rodas el año pasado, en 2013, que acabó en tablas. Cheparinov, jugador búlgaro que fuera en la lista de Topalov, aunque actualmente ya no trabaja con él, pero bueno, quizás esta línea pues la tuvieran mirada, ¿no?, de entonces. Caballo E5, la jugada de Kramnik, y aquí Topalov juega C5, una variante que apenas se ha jugado, ¿no? No hay muchos ejemplos ya en esta posición, pero la mayoría de los que había se habían jugado, por ejemplo, D por C4, y aquí tanto caballo por C4, una partida Fedoseev ganó a Nagy en el 2012 en Moscú, en esta posición, tomando de caballo, y tomando de alfil también, C5, torre C1, peón por, ¿no? Siguió torre D8, tal, Krejci contra Jovanishian en Moscú 2013, una partida que acabó ganando el negro. También parece interesante. E incluso caballo D7, una partida con Sandro Mareco, la torre Mareco en 2011, en Paraguay, en Asunción. Una partida que acabó en tablas pronto. Pero bueno, como varias opciones. Este C5 se había jugado muy poco, solo una partida, y tras C por D5 viene, pues bueno, la novedad de Topalov, ¿no? Hay una partida Gunina-Nezat en Gibraltar 2013, en el que el negro jugó un poco peor, jugó E por D5, y aunque le hicieron F4, aquí parece que era bueno comer caballo por D5, que daba clara ventaja blanca, ¿no? Entonces, bueno, Topalov conocía esa partida sin duda y decide hacer C por D4, intermedia, que es una jugada más correcta, E por D4, y ahora sí E por D5. O sea que estaremos ya en terreno conocido. Torre 1, jugada de Kramnik. Claro, comer ahora directo, caballo por D5, hay dama de 6, automáticamente las negras igualan, ¿no? Porque van a recuperar su... Entonces, D5, torre 1, jugó Kramnik, alfil E6, alfil B5, torre D8. La posición es un poquito más cómoda para el blanco, ¿no? Aunque las negras tienen la pareja de alfiles, las blancas tienen un centro, un caballo muy fuerte. Y es el caballo fuerte, la posible debilidad del peón D5, y digamos que los alfiles están un poco más restringidos, ¿no? Es una posición un poquito más cómoda quizás para el blanco. Pero bueno, nada grave. Torre C1, A6, alfil A4, torre D6, bueno, jugada quizás un pelín extraña, un poco interesante, ¿no? B5, alfil B3, torre D6, A4, B4, caballo B1, parece un poquito también más cómodo para el blanco, pero en principio parece más natural, ¿no? Un poquito más de ventaja. A las negras les falta completar algo el desarrollo y pueden crear un poquito de debilidades. Torre D6, aquí jugó dama B3, B6, claro, la idea, bueno, es que a B5 hay dama A3 y resulta que ahora alfil F8 no vale por alfil B5, ¿no? Y sí, torre B6, dama A5. Es muy importante que el caballo esté aquí. Por eso, tras dama B3, B6, ahora Kramnik jugó caballo E2. Era mejor, yo creo, primero torre 3. Lo bueno de esta torre es que en la tercera fila puede jugar tanto por aquí como amenazar doblar, puede venir un momento determinado a doblar. Era una jugada más multiusos, ¿no? Y mantenía, yo creo, que una posición un poquito más cómoda. Pero bueno, jugó caballo E2. Ahora sí vale B5. Hay que hacer dama A3, alfil F8 y ahora alfil C2. Claro, ahora la diferencia es que comer pierde por torre B6, ¿no? Y a dama A5 hay torre por B5. Bueno, entonces alfil C2, caballo C6, las negras completan el desarrollo, dama G3 y torre C8. La posición ahora está más o menos equilibrada, Kramnik intenta atacar por el flanco de rey, con idea de H5, y en un momento determinado tenemos aquí pues posibles temas contra el peón G6, caballo E7, jugada, digamos, dudosa, si no mala, dudosa de Topalov. Mejor era alfil E7, y si H5, por ejemplo, incluso la jugada G5, no, dama G5, ¿no? Mejor todavía. Esta jugada es bastante interesante, ¿no? Si dama por G5, alfil por G5, y contra F4, pues incluso alfil H4 o comer caballo por E5. ¿No? Si peón por, hay alfil por torre, se gana. Si peón por, también torre de C6, ¿no? Y el negro está un poquito mejor. Y si F por G5, tenemos de nuevo torre de C6, siempre este golpe, ¿no? Y parece que la posición negra es muy cómoda. Caballo 7 es peor.
H5, ahora sí, G5, F4, dama G7, torre F1. Ahora parece que las blancas tienen cierta iniciativa en el flanco de rey, F6, y aquí Kramnik jugó caballo G4. Parece un poco mejor caballo G6, ¿no? Manteniendo una ligera, yo creo que una ligera ventaja blanca. Si comemos, podemos ahí comer con nuestro alfil y acabar presionando. Bueno, caballo G4 fue la jugada de la partida, torre C6, las negras se hacen fuertes en la columna C, lo que les garantiza un buen contrajuego. Caballo E3 y F5, buena jugada, intentando activarse, F por G, dama por G, y tras el cambio de damas, bueno, en esta posición, Kramnik, había una partida que estuvo con ciertos apuros, estamos en la jugada 30, se metió en alfil por F5, intentando en teoría ganar un peón. Veremos que tras caballo por F5, torre por C6, torre por C6, caballo por F5, torre C2, esta actividad favorece al negro, tiene suficientemente compensación, ¿no? Compensación, incluso creo que puede estar un poco mejor, ¿no? A costa del peón tiene la pareja de alfiles y la torre muy activa. Siguió caballo G3, torre por B2, torre 1, y aquí jugó alfil D7, ¿no? No había nada de malo en comer y empezar a comer en A2, pero bueno, Topalov quiso guardar la pareja de alfiles, jaque, y aquí viene un primer error, bueno, un segundo error, ¿no? Pero este ya un poco más grave, que es rey F7. Esta jugada es mala, era mejor rey G7, en un momento determinado tener el rey más cerca del peón, y si caballo por D5, alfil D6, o incluso pues torre por A2, ¿no? Hay muchas posiciones para juego igualado. Rey F7 es peor, caballo por D5, alfil C6, jaque, rey E6 y caballo E3, ¿no? El caballo defiende justo el punto G2, se puede amenazar en un momento dado D5, se está amenazando también el alfil, y este peón puede ser algo más peligroso. Alfil G7, jugada buena, caballo F5, alfil F8, todo vivo, y H6. De repente este peón, bueno, es un peón fuerte, un poco peligroso, las negras siguen teniendo una partida aceptable, porque la torre en séptima y los alfiles le garantizan contrajuego, pero ya no está tan fácil. D5, jaque, rey D7, y aquí justo habíamos pasado ya al control, estamos en la jugada 41, y de aquí al final pues hubo bastantes errores. Caballo G3, primera jugada no muy buena, creo que es mejor caballo G7 directamente, ¿no? La amenaza blanca es torre 8 e intentar cazar este alfil, y si come este peón es muy fuerte, ¿no? Alfil D3, torre jaque, rey E8, torre F3, aquí torre por A2, y ahora viene una jugada en principio pues natural, ¿no? Caballo E, F5. De nuevo, pues con ideas de caballo G7, y hay muchos jaques. Y aquí, esta posición, que es una posición igualada, con bastante tiempo, acababan de pasar el control, tenían una hora, Topalov jugó la mala torre D2. La jugada alfil C4 parecía más evidente, ¿no? Si jaque, rey E7, jaque, rey D7, y si caballo por, peón por. Y aquí le garantiza suficiente contrajuego, ¿no? Sin embargo, torre D2 es una jugada perdedora, porque ahora caballo G7 está en el aire el tema del tema del alfil, ¿no? De caballo E6, por ejemplo, con ideas de jaque, avanzar el peón, puede costar una pieza. De hecho, aquí la posición negra ya está perdida. Rey E7, D6, buena jugada, se sacrifica un peón, y torre 8 se va a ganar el alfil. Bueno, Topalov se lanza a la desesperada su último contrajuego, B4, torre por H8, B3, y de repente en esta posición, pues bueno, hay dos jugadas, sobre todo una jugada muy sencilla para ver y con tiempo, ¿no? Y un top mundial como Kramnik, pues que no estuvo fino en este torneo. Esta jugada es relativamente sencilla de ver, caballo E4, doblete, y si alfil por, jaque y torre por, parece relativamente sencillo, ¿no? Si alfil C2, que puede amenazar, no amenaza ni siquiera B2, porque es que es torre por jaque, o sea, esto no hay ningún problema, ¿no? Con esta línea, jaque, y yo qué sé, imaginaros rey B4, simplemente, pues caballo D4, ¿no? Y a rey C3, pues torre por, peón por y caballo por, y el peón A corona. Es una línea muy sencilla de ver, e incluso jaque, y rey C7, jaque, y H7, ¿no? Y voy a entrar ahí con una dama y te voy a dar mate, ¿no? Si B2, puedo incluso hacer esta variante, ¿no? Hay caballo D4 y H8, o puedo hacer H8 dama, e incluso dejarme que tú también hagas una dama, ¿no? Porque ahora tu rey va a estar mate en esta posición. Estoy jugando con pieza de más y te voy a dar mate. O ganarte la dama.
Bueno, esto era bastante sencillo, sorprendentemente, Kramnik hizo caballo 7, F5, y aquí Topalov, no sé si pensando que todas perdían, había un recurso, no le dedicó suficientemente tiempo, se debió pensar que, bueno, estaba perdido con cualquiera, pero no era así. Tenía la jugada interesante, rey C7, y resulta que la línea, que puede ser parecida a la partida, pero con la gran diferencia de que aquí el alfil está en D3, era que tras H7, B2, ahora torre C8, rey por dama, rey B7, de repente, este peón, con la ayuda del alfil, garantiza a las negras suficiente contrajuego, ¿no? Y de hecho este peón va a acabar coronando, es casi imparable. Puede empezar a dar unos jaques las negras, lo podéis comprobar, tiene una serie de jaques, pero ninguno es suficiente para ganar, ¿no? Por ejemplo, dama G7, rey B6, dama B4, rey B5, me voy activando, incluso aunque entre el caballo, rey C6, y me puedes dar un jaque, pero simplemente rey D7 y no me puedes comer ninguna pieza. Si me comes la torre consigo la dama y aquí voy a tener suficiente contrajuego, ¿no? Entonces, bueno, eso lo podéis mirar como era una posición bastante curiosa, casi un poco de problema, pero bueno, que era razonable, ¿no? Con un poco de tiempo de intentar verla, ¿no? Este jaque, el alfil es fuerte, era mucho mejor marcharse a C7. La diferencia es que tras alfil por F, caballo por F, rey C7, H7, B2, ahora jaque, comió dama, jaque, rey aquí, y ahora hay este jaque. Y aquí abandonó en vista de que tras rey C6, caballo E3, y justo por no estar el alfil se llega a tiempo de cubrir la coronación del peón, y el caballo también cubre el jaque en D1. Con lo cual, pues bueno, las blancas ganan, y aquí Topalov abandonó. Pues bueno, este ha sido el resumen de la ronda número 13, ya está sentenciado. De cara a la última ronda, como ya dijimos, lo único a tener en cuenta es la lucha por la segunda plaza, que hay todo muy igualado, y nada, se despide para todos vosotros el maestro Fide Oscar de Prado para pokeryajedrez.com.